Aquí de vuelta por el Canal 6, este es el matutino del país. Gracias por acompañarnos, por el Canal del Sol también. Son varias opciones que tenemos para que permanentemente se mantengan en contacto con esta propuesta alternativa que es el matutino del país. Ulises, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Así es, señores, tenemos a una maestra por excelencia, política, abogada. Es la profesora María Teresa Cabrera, que está con nosotros. Con ella estaremos hablando de muchos temas, pero sobre todo, de docencia, de aspiración política y de cómo va la sociedad dominicana en materia de servicios sociales. Profesora, gracias por estar con nosotros y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad, un placer inmenso estar aquí. Solo decir que no soy abogada, para que los abogados no se pongan... Bueno, retiramos lo de abogada. No, pero realmente se ha propagado mucho que usted es abogada. Sí. No, porque, a mí me preguntan mucho. ¿Será porque ella aboga, es que ella aboga. Y yo quiero, si usted me lo permite, Por las mejores causas. distinguida maestra, corregir públicamente con el mayor respeto a mi amigo, colega Ulises. Usted es una maestra, profesora de cualquier cosa. Usted es una maestra. Gracias. ¿Cuál es su percepción, María Teresa? Prefiero llamarle, no sé por qué, pero me gusta esa Sí. combinación de nombres. María Teresa, ¿cuál es su percepción sobre la actualidad política del país? Todas estas evaluaciones que tienen que ver con la Galo y todas estas discusiones. En términos generales, ¿cómo usted ve el panorama político nacional? Mira, yo creo que lo que el panorama político presenta, primero con relación a lo que es todo el debate de las encuestas, eso siempre es habitual. La gente tiene, y sobre todo en la cultura política nuestra, que la mentira tiene un peso tan importante en los propósitos de convencer a la gente. Es difícil que a quien no le beneficia una encuesta le otorgue crédito, al que le afecta la cuestiona en función de las circunstancias. Yo pienso que las encuestas son, es un método que cuando se hace con rigor científico, es un método que ofrece informaciones válidas, que retratan la realidad de un momento, del momento en que se hace, y que ofrecen informaciones importantes que simplemente hay que analizar y tenerla en cuenta para definir, digamos, las tareas inmediatas. Pero en la cultura política nuestra, en donde las campañas son muy caras precisamente porque se hace un esfuerzo grande por hacer que la gente asimile como verdad las mentiras, en función de lo que interese a cada actor. Yo pienso que son de las cosas que tenemos que transformar en la cultura política nuestra y poder generar una conversación política más seria, en donde yo pueda reconocer una verdad, algo que objetivamente se ve, que ocurre, que está ahí, y cuestione lo que tenga que cuestionar. Pero nosotros a veces insultamos la inteligencia de la gente cuando intentamos manipular sus mentalidades, queriendo colocar una mentira como verdad. Y ya la gente tiene mucha información. ¿Qué quiere decir ese último parecer? ¿Que hay un manejo inadecuado en ese sondeo, en esa encuesta que se acaba de publicar? No, yo digo cómo se utiliza y cómo se genera la conversación. Yo no tengo elementos para decir que los datos que ofrece la encuesta no son ciertos, porque para desmentir una investigación que se hace con rigor, tú tendrías que tener otra, hecha también con rigor, para decir, yo confronto este dato con aquello. Entonces yo no entro en esas consideraciones porque eso es muy habitual. Correcto. Lo que yo sí pienso que podría preocuparle un poco es la poca estimación que en los sondeos, en las encuestas que generalmente se llevan a cabo en el país, sobre todo esta última que da los partidos minoritarios, que de alguna manera representa usted ese extremo, ese lado, recogen
en la percepción de la gente. No ¿A qué solo atribuye? ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Porque la verdad es que ya raya en la preocupación, Sí. en una preocupación, porque es inconcebible que la gente no le pueda atribuir ni siquiera el simple hecho de darle un 4, un 5, un 6, un 7% de los Muy bien. encuestados a Mira, esos pequeños partidos. Yo creo que hay dos cosas. Primero, no suelen incluir estos espacios en las mediciones. No preguntan. No en el caso nuestro, porque nosotros somos una propuesta de precandidatura, pero me refiero a las organizaciones. Exacto. Por ejemplo, no se pregunta por el Frente Amplio, Exacto. que es una organización, no se incluye en la encuesta. Esos son de los elementos, porque es que casi para estos actores es como si esas son realidades que, aunque pequeñas, para ellos no existen. Pienso que también es algo que el propio director de la Gallup Dominicana dijo que corregiría para una próxima medición. Ahora bien, hay otro elemento que, al margen de si te incluyen o no te incluyen, que hay que, yo creo que la pregunta relevante aquí, ¿por qué no aparecemos? ¿Por qué no estamos en el imaginario, en la lucha política, aunque sí lo estamos en la lucha social? Exacto. Somos referentes de la lucha social. Exacto. Yo pienso que eso tiene mucho que ver con algunas decisiones inadecuadas que en su momento el movimiento de izquierda, el movimiento progresista, adoptó equivocadamente, ¿verdad? Como abstenciones en momentos clave, un momento en que la ciudadanía quería expresarse a través de las elecciones, la representación, digamos, más visible de la época se abstuvo de participar en esos procesos y no estuvo presente en esa distribución del pastel. Yo también pienso que tendríamos nosotros que revisar cómo nos comunicamos con la sociedad, con la ciudadanía. María Teresa, perdón, pero a usted no le llama a suspicacia, no le llama a curiosidad, que si bien es cierto que algunas organizaciones de las denominadas alternativas no aparecen en estos estudios, otras sí se ponen con mucha relevancia. Es el caso, por ejemplo, de Justicia Social, que no ni está... siquiera es un partido, exacto, es un movimiento, y el caso también de la organización que encabeza, o por lo menos una figura estelar, Minú Tavares. Y sí, cuando la toman en consideración, entonces es para compararla con una organización política que ya tiene muchos años. Claro. Yo creo que evidentemente hay una decisión. Hay maniqueísmo, si se va a incluir a todas las organizaciones, deberían ser a todas las que existen. Pero se incluyen unas y otras no. Yo pienso que ojalá en próximas mediciones se pueda corregir ese sesgo, porque me parece que si se van a incluir a las organizaciones, que como debe de ser, debe incluirse las organizaciones alternativas que están intentando participar, deben incluirse a todas. Porque excluirla expresa una intención. Claro. Y sobre todo cuando se incluye a una que todavía no existe con registro legal, que es de recién formación. O sea, es algo que tiene que tomar en consideración lo que dirigen esa firma. Ahora bien, yo creo de todas maneras que nosotros, reconectando con la pregunta de Francis, estamos inmersos en un esfuerzo por construir una propuesta unitaria, una opción unitaria, porque también el nivel de dispersión que ha caracterizado a los sectores progresistas, alternativos, de izquierda en la República Dominicana, ha imposibilitado que su propuesta, que haya podido construir una propuesta que se pueda instalar en el imaginario político de la República Dominicana, que pueda aportar, digamos,
el contenido de lo que nosotros llamamos una nueva época política en la República Dominicana, que es algo por lo que ha luchado históricamente el pueblo dominicano. Lo hizo tras la caída, digamos, antes de la caída de la dictadura, porque la expedición de 1959 de la raza inmortal, en esencia, ese programa mínimo que ellos trajeron, buscaba, expresaba esa intencionalidad, ese propósito de construir una nueva época política en el país. Luego, tras la caída de la dictadura, el pueblo en las calles reclamando democracia, estaba reivindicando una nueva época política. Luego, los patriotas del 65, en la Revolución de Abril de 1965. El momento para generar esa nueva época política debió ser el gobierno que surgió de las elecciones de 1962, que encabezaba el profesor Juan Bosch, pero el golpe de Estado y la intervención norteamericana de 1965 malograron esa posibilidad. Entonces, en el 78 conquistamos un espacio de tolerancia política que pervive hasta el día de hoy, pero la transición democrática se frizó. Y hay que decir que en la República Dominicana pervive en el sistema político rasgos esenciales de la era de la dictadura, como la concentración de la riqueza. Crece la economía, 70 años, pero no impacta en la reducción de la desigualdad y la inequidad social que caracteriza a la sociedad dominicana. La centralización del poder, que se expresa en el presidencialismo. Usted tiene un sistema político profundamente clientelar, que necesita ser transformado hacia un enfoque de derecho. Usted tiene un sistema impositivo profundamente inequitativo, que castiga, impone, obliga a pagar más impuestos a los que menos tienen, mientras trata muy suave a los que más tienen, porque grava el consumo y no la propiedad y la ganancia. Entonces, todo eso tiene que... En pocas palabras, Trujillo está vivo, lamentablemente. Pero muy vivo. Entonces, esos rasgos del sistema político, que además es muy inequitativo, tienen que ser transformados, y a eso nosotros le llamamos una nueva época política. ¿Quién puede aportarle ese contenido a una propuesta política? Deben ser los sectores democráticos, populares, progresistas, de izquierda. Pero con el nivel de dispersión que le ha caracterizado hasta el día de hoy, no va a conseguirlo. En ese sentido, nosotros estamos inmersos en un esfuerzo por construir una propuesta unitaria, una coalición de movimientos y partidos de ese litoral que pueda presentar una propuesta común de candidatura a todos los niveles. Tú eres parte de esa propuesta, María Teresa, y quisiera... En ese esfuerzo surge, hablemos de eso, efectivamente, la propuesta de la precandidatura nuestra, que será sometido a una consulta con todas las propuestas que están participando y que hagan parte de ese polo, y mediante una consulta en la que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar, entonces se decidirá cuál de todas las precandidaturas va a asumir la representación oficial de esa ¿será elección. un estudio consulta más bien abierta, o solamente los simpatizantes de esos polos políticos que están... Es abierta, porque se haría a través de encuesta. Entonces, una encuesta es una muestra de toda la sociedad. Hemos crecido tanto, nos hemos desarrollado tanto, sobre todo mentalmente. No han logrado socializar como para entender que una mujer puede ser presidente de la República. Yo pienso que en la cultura política nuestra, que está obviamente impactada por la cultura en sentido general, las mujeres hemos ido con nuestras luchas ganando espacio, venciendo dificultades, venciendo barreras. Falta mucho por hacer, pero yo pienso que hoy día es normal, digamos, es entendible, y la reacción que también vamos encontrando en círculos
de la sociedad dominicana, dice que ha ido ganando espacio en el imaginario en la sociedad dominicana la posibilidad de que una mujer se plantee este propósito. Y ya hemos tenido una vicepresidenta de la República. María Teresa, y en el marco de tu propuesta política, ¿cómo tú ves el sistema educativo dominicano? ¿Ha habido evolución? ¿Cómo tú? Danos sobre todo que has sido presidente de la Asociación de Profesores y has estado muy involucrada. Bueno, mira, yo creo que el gran desafío de la sociedad dominicana y por donde tiene que comenzar la transformación es por el sistema educativo. Se dice mucho, la educación es la piedra angular del desarrollo de los pueblos. Y a veces lo decimos y lo repetimos como si fuese un cliché, pero realmente el destino de una sociedad, de una nación, se decide en el sistema educativo dominicano. En esas 3 preguntas esenciales que digamos, recogen el encargo social de la educación. ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? Eso es lo esencial que un sistema educativo se tiene que preguntar. ¿Cómo lo vamos a formar y para qué? ¿Para qué sociedad? ¿Para que la sociedad se mantenga igual o para que la sociedad se transforme? Siempre para mejor, porque el destino de los seres humanos es esa búsqueda de la felicidad. Un pueblo tiene derecho a aspirar a ser feliz. Y si tú analizas los problemas de la República Dominicana, vas a encontrar que casi todos tienen solución a través de la educación, o por lo menos no pueden ser resueltos sin pasar por la educación. Embarazo en adolescentes, primer lugar en América Latina. Ahí hay un tema de educación que es fundamental y no se quiere entender así, pero usted le puede buscar todas las soluciones que usted quiera y si no entra en el tema de la educación, no tiene una solución definitiva de ese problema. Usted tiene la inseguridad, no es el único porque es multifactorial, pero hay un componente de la educación que entra. Usted tiene el desorden en el tránsito, hay un componente educativo ahí. Usted tiene los problemas medioambientales, hay un componente esencial de la educación. Usted tiene el problema de los feminicidios. Usted puede aumentar las sanciones, las penalidades y todo eso, eso está bien, pero hay esencialmente un componente educativo. Es decir, lo que se puede convertir en la vacuna social contra los feminicidios es la educación. Entonces nosotros necesitamos hacer una gran transformación de la educación. En la educación dominicana todavía hay una fuerte presencia del pensamiento colonial. Hay que descolonizar el sistema educativo nuestro. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en lo que predomina, digamos, lo que se impone a través del currículum oculto. Nosotros todavía tenemos una fuerte presencia de la escolástica en la filosofía educativa dominicana. Wow, ¿y quién trajo la escolástica aquí? Lo que usted ha dicho, pero es así. Si comenzando por el sistema penitenciario, todavía estamos en esa época. Pero vamos a profundizar sobre eso. Mira, si usted... Sobre ese concepto que usted ha... Exactamente. Si usted ve, ¿por qué aquí se firma un pacto educativo que dice, a partir de una consulta que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, y algo que ellos dijeron que necesitaban y que el sistema, que la escuela no le ofrecía, era la educación sexual integral? Y a partir de esa consulta, entonces se establece como un compromiso en el pacto educativo la educación sexual desde la educación inicial, desde temprana edad. Eso es un compromiso que lo firmaron todos los sectores, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque las cúpulas eclesiásticas no quieren. Porque en la ley de educación se otorga a la Iglesia Católica decidir los textos y el personal que va a impartir, por ejemplo, la asignatura que aunque se llama formación humana
integral en realidad se reduce a la enseñanza de la religión. María Teresa, pero el asunto no es un rechazo, todo parece indicar, en lo que se refiere a la educación sexual en las escuelas. Es el concepto que se tiene de educación sexual. La iglesia nunca se ha opuesto a eso, a orientar como debe ser a los seres humanos. No, como cree ella, no como establece. Bueno, pero que lo que es igual no es ventaja, como creen los demás, que le contradicen. No, pero lo que pasa es lo siguiente, oiga qué es lo que ocurre, ¿dónde está la diferencia? La educación no es un problema integral, de método, de concepto. No es un sí, problema. pero es que hay una relación dialéctica entre el contenido y la forma, entre el qué y el método. No es a lo loco que la primera pregunta que se define en una sociedad cuando se va a estructurar un sistema educativo es ¿qué tipo de ser humano queremos formar? La respuesta que se le da a esa pregunta puede ser diversa. Usted puede decir que usted quiere formar un ser humano violento, un ser humano autoritario, un ser humano que no, con un pensamiento desestructurado, y también puede decir que quiere formar una persona que piense lógicamente, críticamente, con capacidad reflexiva, democrático. Usted puede responder de múltiples maneras. Dependiendo de cómo responde eso, le aporta el qué, el contenido. Luego la segunda pregunta, ¿cómo lo vamos a formar? La metodología. ¿Por qué? Porque hay una relación dialéctica entre ambos. Entonces, el tema de la educación sexual integral es que constituye un derecho y los derechos lo tienen que garantizar el Estado. La Iglesia tiene derecho a creer la forma que ella entienda, que es la abstinencia. Pero para usted conseguir, lo que ha demostrado las ciencias sociales es que las adolescentes y jóvenes que han tenido acceso a una educación sexual integral son las que tienen, se ha demostrado, las que retrasan, las que inician más tarde las relaciones sexuales. No es al revés. Es decir, conseguir que las relaciones sexuales inicien más tarde, cuando hay un mayor nivel de madurez, un mayor nivel de comprensión de la sexualidad, de todo lo que implica. La educación es un elemento fundamental para conseguirlo. No es porque se haga un decreto. Entonces, en ese sentido hay una contradicción. Ese es el reflejo del dominio de esa presencia de la filosofía que los colonizadores impusieron cuando vinieron aquí. Tenemos que dar ese salto. Y ese fue un debate también que se dio en la definición del pacto educativo. Y se hizo el compromiso en el pacto, porque no logramos acuerdo, de generar un diálogo para debatir el tema de la pertinencia de la educación laica. Que no es que la gente... ¿Qué hace la educación laica? Que la religión queda a decisión de la familia, como un asunto privado. Cada familia decide en qué religión quiere formar a sus hijos. Si quieren la católica, lo manda al catecismo. Sí. Si lo quieren la evangélica, lo manda al culto. Pero la escuela tiene que proporcionar al ser humano en ese proceso de formación las herramientas que lo habiliten para comprender la integralidad de la realidad en la que vive, del mundo en que vive, poder posicionarse, tomar postura frente a esa realidad con una perspectiva transformadora. Y para eso necesita potenciar, desarrollar todas las potencialidades que tiene el ser humano. Entonces, en ese sentido, se requiere una transformación importante del sistema educativo, que lo implica todo. Y el docente, María Teresa. Entonces, maestra, el nuevo formato de educación sexual, me refiero, debe conllevar. Yo no creo que la Iglesia se oponga a eso. No creo que la Iglesia se oponga. Al contrario, ha estado pregonando que la juventud debe retrasar su primera relación sexual. Pero hay otro elemento, que es la cuestión de que si lo decides, entonces protégete. Yo creo que ahí es que podría estar una discrepancia entre el modelo que se está proponiendo de formación sexual
en la sociedad y el que está proponiendo las iglesias, que es la cuestión de los métodos de protección. No. Pero óyeme, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, lo que la educación aporta. Sí, perdón, maestra. Si te retrasas, no tienes que protegerte. Perfecto. Esa es la idea. Por eso, en primera instancia, es el componente educativo, ese nivel de concienciación, Sí. ese nivel de sensibilización en relación con lo que implica la sexualidad, los niveles de responsabilidad, los efectos, las consecuencias que pueden derivarse de una relación sexual muy temprana. Ese nivel de conciencia es el que puede contribuir a retrasar el inicio. Claro. Y eso es lo que la ciencia ha demostrado, no es que yo me lo estoy inventando. Las investigaciones científicas muestran eso. Entonces, claro, tú tienes una tragedia social, porque yo te voy a decir a decir una cosa. Es decir, nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo un problema serio con el posicionamiento que tiene la República Dominicana con el tema de los embarazos en adolescentes. Pero tú también tienes el tema de los feminicidios, que es otro tema de la educación que también constituye un desafío. Entonces, ¿qué implica esto? El tema de la educación, para reconectar con su pregunta, implica muchos factores. La formación docente tiene que constituirse en una prioridad. Ahora, ¿qué formación docente? Porque también Es que la educación, la formación profesora, no tiene un solo camino. Todo el tema de la formación docente responde a las preguntas anteriores, a cómo respondemos las primeras 3 preguntas, qué nivel de prioridad le damos, el tema del dominio de la metodología, el cómo. Hoy día, señores, estamos frente a una generación de alumnos que aprende totalmente distinto. Tiene un estilo de aprender totalmente diferente al que tuvo la generación de nosotros, y el sistema educativo tiene que responder a esa nueva realidad. Y el docente debiera de tener mayores compromisos. Sin duda. Mayores compromisos. Óyeme, yo desde mi condición de dirigente, cuando fui dirigente del ADP, de miembro ahora que lo soy, porque en mi sindicato del que al que le he dedicado una parte importante de mi vida, pero yo por supuesto que creo que el sindicato tiene que tener un compromiso y lo tiene que trabajar. ¿Tú crees que está cumpliendo su papel? Yo creo que tiene desafíos importantes para corresponder a ese compromiso necesario con el pueblo dominicano, con los sectores más marginados, con los sectores populares, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, que son los que van a la escuela Pensábamos pública. que de alguna manera el 4% habría de tener algún tipo de repercusión importante justamente en todos esos aspectos. Y aparentemente no ha funcionado el famoso 4%, que tanto se luchó y tanto la vimos a usted justamente esbozar la sombrilla y todos los alegatos que entendíamos y compartíamos como una prioridad nacional. Sin embargo, no ha servido para nada, porque seguimos teniendo adolescentes embarazadas innecesariamente y seguimos teniendo las mismas dificultades, incluso una serie de escuelas que son de menor calidad que la que construyó Trujillo, lo cual es inconcebible. Entonces, las mediciones continúan, las mediciones PISA continuamos nosotros. Con la realidad dominicana. Porque A hay ver. un problema bastante serio. A mí me se gustaría debe someter. brevemente, Sí, no. maestra, que usted se refiriera a eso, a la situación que se está dando con unas publicaciones. No, 25.000 libros de sociales, de sexto grado, que el actual ministro ha descartado porque desvirtúan totalmente Lo ha la denunciado, realidad pero de ahí no se ha de la podido historia ver. dominicana. Mire, hay como varios elementos y veo que queda poco tiempo, pero voy a tratar de resumir. Primero, el 4% tuvo sentido y sigue teniendo sentido. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que un país logre calidad de la educación ni garantice el ejercicio del derecho a la educación sin invertir recursos suficientes en educación. Ahora, yo creo que hay que decir, para entender lo que ha pasado con el 4%, hay que decir que el sistema educativo es una víctima del sistema político dominicano.
todos los rasgos que caracterizan el sistema político nuestro son lo que explican el escaso impacto que ha tenido la ejecución del 4%. El clientelismo se ha tragado una parte del presupuesto del 4% para la educación dominicana, sí. Hay una diversidad de estudios que lo confirma. Entonces, lo que se traga el clientelismo no puede impactar en la calidad de la educación. Hay que superar esa característica. La corrupción y la impunidad es un rasgo del sistema político, sí. La corrupción y la impunidad se han tragado una parte del presupuesto de educación, eso está claro. Entonces, eso no puede impactar en la calidad de la educación. Hay un tema de definición de prioridades, además de las políticas. La tan extendida era la oportunidad para generar un proceso de transformación en el sistema educativo dominicano, garantizando una oferta curricular integral que incluyera las artes en todas sus dimensiones, la educación física con todo lo que implica, educación para la salud, educación para la alimentación, educación para la higiene, educación para el juego con sentido pedagógico, para fomentar los valores de la democracia. Eso no pasó, porque la tanda extendida se asumió como un programa de asistencia social y no como una estrategia de mejora de la calidad de la educación. Exacto. Y ese vicio de origen que tiene no ha sido superado, y si no se supera, no va a tener impacto cualitativo en la educación dominicana. Entonces yo pienso que eso también explica ¿por qué no se ha gestionado adecuadamente? ¿Por qué no ha generado el impacto que ha debido generar? En educación los efectos no se ven de un año para otro, pero en 8 años, en 10 años, pudo haberse. Otra debió ser la realidad, ¿no? Porque miren, yo le voy a decir una cosa que no se dice mucho. Hubo un programa, un convenio que hizo el Ministerio de Educación con el Centro Cultural Poveda en una regional, en la regional 10 del Gran Santo Domingo, que lamentablemente se lo quitaron porque lo necesitaban políticamente. Pero ese programa, que nada más fueron 3 años que duró, generó un impacto en esa regional, en la calidad. Yo me imagino si ese programa hubiese continuado, ¿dónde estaríamos hoy? Pero lamentablemente, por la lógica clientelar, los dirigentes del partido gobernante para ese momento dijeron que necesitaban esa regional para poder ganar, porque estaba en el Gran Santo Domingo, y cortaron el programa. Pero aquello valió la pena. Yo hice una investigación sobre el impacto de ese programa para una tesis de maestría, y yo pude darme cuenta que ahí hubo un antes y un después. Es lamentable. Lo que ha pasado con los textos tiene que ver también con esa lógica que necesariamente hay que transformar en el sistema educativo. ¿Me permiten una preguntita? ¿Qué fue lo que hizo el Centro Poveda en la regional 1003? Lo cambió todo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, lo primero, ¿en qué consistió el convenio? En la aplicación. El Ministerio de Educación le entregó la gestión de la regional 10 al Centro Cultural Poveda. Y ellos entonces desarrollaron todo un proceso partiendo de una lógica de la escuela democrática, involucraron a las comunidades, a todos los sectores, la definición, todo, y la formación de los maestros y las maestras, y la formación de los técnicos, y allí hay un antes y un después. Fue solo 3 años, sin embargo. Sin que esto implique una privatización. No, porque no era privatización. Era un convenio de cogestión. Es decir, eso seguía estando en manos públicas, distinto a lo que pasa con los convenios que sí ha hecho el Ministerio, que prácticamente entrega, casi privatiza esos centros. Muchas gracias a la... Se acabó el tiempo, pero ¿sabes qué?
la precandidatura se quedó ese No tema hablamos de ese de la aspecto. maestra y gran Uno líder. tiene cuidado. tanto- No, Pero pero déjenme expresarme porque yo no hablé. Y ustedes se cogieron una hora hablando con la profesora. ella habló de eso. Prácticamente la secuestraron. Ella habló de eso. Ella habló de Hay eso. que tener cuidado. Pero está con ese bien, interés tan exprésese. marcado de parte de Dicen Mongolia. que su Siempre precandidatura- insidioso, siempre insidioso. Los últimos Sí, segundos. ¿puedo vamos. hablar? Sí. Que por qué no marca el polo alternativo en las encuestas. Porque usted forma parte de esa tradición que se adelanta, que el acuerdo era, me dijeron, usted me corrige en el aire, vamos a esperar para después llegar a una candidatura unitaria, y usted se adelantó, que usted forma parte del problema. ¿Es cierto eso? Cuidado con ese No. veneno, maestra. cierto. No, al revés. Nuestra Que intervención... esperáramos los sondeos. Pero déjela hablar. No, por déjeme Tenemos que agregar, irnos, Camilo. tenemos No, que no, irnos. no, Para está- perfilar Yo cuál iba a ser prometo, el yo candidato prometo presidencial. invitarle de El nuevo a la candidato va a profesora. resultar de la consulta y no hay ningún problema Profesora, con eso. Sí, María esa Teresa, cosa- te invitaremos de nuevo para que sigamos hablando sobre ¿Cómo todos no? esos aspectos. Misión cumplida, nos vemos el lunes. Ustedes no Buen manejan fin de semana fuentes, para no manejan todos. datos. Venga más Ustedes días. dejan fuentes. Venga más días aquí para que haga eso. Venga a trabajar. Di que hace un rato con ese Ricardo de los Valles. Y eso que usted